momento se está acercando más al dólar, el yen japonés o el yuan chino. Pondré un caso. China. Estados Unidos es el país que más debe de todo el planeta. Está hasta aquí, o hasta aquí. Lo que ocurre es que como él es el que le da la maquinita, se va salvando, pero eso tiene consecuencias. Y Estados Unidos, para poder costear sus guerras, ha tenido que emitir lo que puse antes, deuda pública. ¿Sabéis quién ha comprado el 90% de la deuda pública de Estados Unidos? China. Y en estos momentos China tiene cogido a Estados Unidos, sálvase a la parte, pero no puede apretar mucho porque si aprieta mucho se carga a la gallina de los huevos de oro. ¿Pero qué estoy diciendo? Que China en estos momentos tiene un poder financiero sobre Estados Unidos. Y que la India está empezando a despegar, hace poco ha puesto, a pesar de que haya hambre en su pueblo, todas estas cosas, hablo ya de los gobiernos. La India ha puesto ahora mismo también un cohete espacial. Y estoy hablando, casi nada, de 2.500 millones de habitantes. Casi nada, poca cosa. Prácticamente la tercera parte, un poco más, de la humanidad. Y otros países que se llaman emergentes, y Brasil, que quiere destacar. Y las revoluciones que están apareciendo en Latinoamérica diciendo, que el cobre es mío, que el petróleo es mío, no de las compañías. Estoy hablando de Venezuela, estoy hablando de Ecuador, estoy hablando de Bolivia, estoy hablando y de los gobiernos de izquierda más tibios, pero de izquierda. Es decir, la geopolítica está, en estos momentos no es lo mismo. Eso produce una crisis. Pues todas estas crisis juntas, que le dan a esto la característica de una crisis la mayor que nunca, porque estamos ante una crisis que engloba todo esto, que se llama de civilización. Y voy a decir para mí en qué consiste. Yo no sé si saldremos de la crisis, pero si saldremos, si salimos, ya no volveremos a estar en la sociedad del derroche, porque vivimos en una sociedad de derroche. Sí, derrochamos en este primer mundo, agua, aire, la tierra, compramos cosas para tirarlas. Las basuras son ya un problema de reciclaje tremendo, porque a esto hay que añadir la crisis ecológica. Y tendremos que acostumbrarnos a vivir bien, pero vivir bien no es derrochar. Vivir bien significa tener las cosas necesarias y el tiempo libre utilizarlo y cultivarlo como seres humanos. Pero si podemos pensar que los chinos y los indios y todos van a poder vivir en el primer derroche del primer mundo, eso al planeta Tierra lo hace estallar. Os voy a colocar un ejemplo. España, muchísimas familias tienen más de un coche. Muchas. ¿Os imagináis de los 1.300 millones de chinos simplemente la cuarta parte que tengan dos coches? ¿Dónde está el petróleo? ¿Y el aire? ¿Y el agua? Luego, todo lo que esto provoca es una crisis de civilización, de formas de vida, porque hemos estado viviendo en un espejismo. Gastar, gastar, y después veréis el caso de lo que ha pasado en Estados Unidos. Gastemos, gastemos, que ya veremos cuándo lo pagaremos. Bien, esta es la crisis. Una crisis de sobreproducción, de superproducción. Ahora bien, esta crisis, ¿cómo se origina? El capital tiende a concentrarse. ¿Qué es eso de que se concentra el capital? Vamos a explicarlo porque estas cosas son muy sencillas. Vamos a ver. El amigo Carlitos Marx, un genio, y su amigo no menos genial, Federico Engels, pero que tuvo la desgracia de estar viviendo al lado de un genio, pero que escribió a veces cosas más importantes que el propio Marx, descubrió una cosa que se llamaba la composición orgánica del capital. ¿El capital qué es? No pensemos nadie así orondo, aquí con un reloj, no. No hay que hacer caso a esta forma de ver. El capital está compuesto de dos pilares.
una cosa que se llama capital constante y otra cosa que se llama capital variable. Vamos a ponerle a esto ejemplos. Capital constante en Villafranca, pues la tierra, el cortijo. Capital constante en una fábrica, pues la fábrica, la herramienta, la maquinaria, las carreteras que van allí, los servicios que necesitan. Y el capital variable, pues si estamos en el campo, los jornaleros, los trabajadores y estamos los obreros. Esta es lo que se llama composición orgánica del capital. Coger lo que queráis, el negocio, la industria que queráis, y siempre estará composición, capital constante, capital variable. Pero el capital tiene dentro de él una especie de gen, como los que tenemos los genes de nuestro padre y nuestra madre, no lo puede evitar, que tiende a concentrarse, a ganar. ¿Para qué se monta un negocio? Para ganar dinero. Y además, cada vez para ganar más dinero. Y para ganar más dinero, ¿qué es lo que hace el capital? Invierte en maquinaria, capital constante. Claro que esa maquinaria necesita siempre un obrero, porque las máquinas, por muy buenas que sean, como no haya por lo menos uno, no hay trabajo. Por tanto, aquí está la explotación. Pero él va comprando máquinas. Y con estas máquinas, ¿qué consigue? Como las máquinas son cada vez mejores, fabrican más, mejor y más rápido. Y necesitan un obrero especializado. No puede ir cualquiera. Tiene que ser un obrero especializado. Ya estamos llegando a desentrañar lo que hay detrás del capital. Es muy sencillo. Maquinaria, o tierra, como queráis, o negocio, y la mano de obra. Mano de obra en el sentido físico, escaño, o mano de obra en el sentido mental. Mano de obra. Porque los intelectuales también cobran un salario. No creemos que no. A pesar de que haya muchos profesionales que se creen que ellos no son trabajadores. Pero bueno, eso es un problema de ellos. Bien, ¿qué ocurre entonces? Que el capital invierte en capital constante. E invierte en capital constante y comienza a buscar sitios para colocar la fábrica. Y a buscar sitios para colocar la fábrica, ¿a dónde la va a colocar? Allí donde la mano de obra sea más barata. ¿Verdad? Está pasando ahora. En donde la mano de obra sea más barata. ¿Y qué ocurre? Que al principio todo va muy bien. Va perfecto. Porque esto empieza a producir, a producir, a producir, a producir. Pero llega un momento en que ellos han invertido en sitios como China, como en la India, donde los salarios están más bajos y producen ya cosas como si fueran churros. Y llega un momento que los productos no encuentran salida. Hay una crisis de sobreproducción. Ya no pueden producir más. Lo que decía Carlos Marx. Se han producido demasiadas cosas. Estas crisis, y he dicho por lo menos 200 en el sistema capitalista, de las cuales se ha ido saliendo, menos en esta, que es mucho más grave porque ya ocurre en todo el mundo. Pero aquí está mi tema. Siguiente fase. Acabo de decir, concentración del capital. Un dato. En el año 90, las grandes empresas de Estados Unidos se calculaban que había 1.200. Hoy, las grandes empresas se han reducido a 300. ¿Dónde están? Se han fundido. Pero no estáis viendo cuando leéis la prensa, se ve el telediario, que están hablando de unificar las cajas de ahorro. ¿Cuándo lo habéis oído? Que quieren que las cajas de ahorro se fundan, que los bancos se fundan. ¿Por qué? Porque es una ley del capital, necesita fusionarse. Es decir, juntar el dinero de todos para poner más dinero en esto. Montarán mejores plantas, con más maquinaria, más ordenadores. Necesitarán siempre el capital variable, pero gente especializada. ¿Está claro? Porque aquí está la extracción de plusvalía. Por tanto, estamos siguiendo el mecanismo que es del IVA. Segundo lugar, eso produce, cuando se produce tanto que ya la gente no compra, desempleo masivo. Desempleo masivo absoluto, es decir, la gente se queda en paro o se quedan en paro de una manera enmascarada. ¿Qué es el paro enmascarado? El empleo en precario, el que cobra menos de lo que debiera cobrar, el que no cobra las horas extraordinarias, el que trabaja 2 horas al día, el que está marginado. Eso es paro. Paro oculto, paro disimulado.
porque el otro paro está clarísimo, que no hay trabajo. Bien, hasta ahora vamos entendiéndolo. En la ciudad, y sobre todo en las grandes ciudades, esto los sectores de los trabajadores lo ven todos los días. ¿Qué ocurre? Se destruyen las fuerzas productivas. Yo recuerdo que antes de que el rey fuese a inaugurarla, siendo yo secretario general, me llevaron mis camaradas a inaugurar, entre comillas, la famosa acería que había en Asturias, la mayor acería, fábrica de acero de Europa. Ha desaparecido. Desaparecen sectores productivos enteros, porque se funden y van a otros países. ¿O no está ocurriendo esto con industrias que se van a Polonia, que se van a Hungría, que se van a Rabat, que se van a Casablanca? Esto es lo que se llama la deslocalización. Pero es normal. El capital tiene que buscar el sitio donde obtenga más ganancias. Lo lleva dentro de él. Está en su herencia. No es una cuestión de buenas o de malas personas. Y cuando ya no puede, recurre a lo que siempre ha recurrido el capital, a la guerra. Cuando veáis una película que es, la reponen, Los 55 días en Pekín, creo que es, donde están soldados americanos, ingleses, franceses y españoles, la primera guerra de esta fue cuando las potencias occidentales obligaron a la India, a la China, a que sus habitantes fumasen opio. Sí, las potencias cristianísimas obligaron a China a que fumasen opio porque era el negocio sobre el que se montaba la economía occidental. Por eso cuando la crisis económica de sobreproducción llega, utilizan la guerra. ¿Por qué invadieron Irak? Por el petróleo y por ponerle en lo alto a Irán. ¿Por qué invadieron Yugoslavia? Aparte porque Yugoslavia no quería entrar en la OTAN, se llegaba a privatizar las minas de zinc de Plovdiv. Y es el lugar, Yugoslavia, por el que pasan los gasoductos que vienen desde el Cáucaso y más allá. Es decir, recurren a la guerra. Esto es el origen de todas las guerras, las crisis de sobreproducción. Pero, a partir de ahí, entre los propios países capitalistas e imperialistas, hay una guerra. Yo he puesto aquí la nota. Cuando el presidente Bush va a Bethel, donde se está construyendo nada menos que el famoso Boeing, le dice a los obreros de la fábrica: tenéis que construir más y mejor, porque ahí tenéis a los franceses que están construyendo mejor y más barato el Airbus. Y los trabajadores, como tantas veces por desgracia, caen en la trampa. ¿Dónde van esos? Cuando deben saber que los trabajadores, sus hermanos, son los trabajadores de otro sitio. Claro, yo es que no creo en banderas, ni tampoco en la española. Ninguna. Tenemos el dicho raro. Yo considero que mi hermano es el trabajador de otro sitio. El señorito de mi tierra no es mi hermano, como si hablase chino o ruso. Pero es una cuestión de quizás de deformación ideológica. ¿Qué vamos a hacer? Yo soy así. Y claro, ¿qué ocurre? Cuando resulta que ya no hay fábricas, que se van cerrando, que no sé qué hacer con el dinero, porque el dinero que yo he sacado del narcotráfico, el dinero negro, ¿qué hago? No puedo montar una fábrica. Pues invento la manera de que ese dinero me genere más dinero. Invento el chiringuito de la hipoteca y de poner fondos de inversión cuando se